Un elemento importante para la presentación de los resultados econométricos de una manera de un reporte estándar en tablas con niveles de significancia estadística es la paquetería y librería Stargazer o Stargazer. Esta paquetería nos permite ver los resultados y sobre todo visualizar también los niveles de significancia estadística de las variables y sobre todo comparar modelos. En este caso, cuando ustedes instalan la paquetería y librería, la función o código que ponemos es Stargazer y podemos añadir todos los modelos que vamos a comparar. En este caso, si tengo 6 modelos, señalo los 6 modelos que van a aparecer en el reporte y selecciono también el tipo de formato que aparezca en texto y si quiero que aparezca un nombre para comparar los 6 modelos con, por ejemplo, resultados de regresiones, modelos alternativos. Y esa información, en cuanto a las salidas, nosotros podemos llevarla a Excel, a Word o a blog de notas. Podemos editarla y desde luego nos va a dar resultados o salidas muy fáciles de interpretar. Por ejemplo, aquí les estoy compartiendo los resultados de los 6 modelos econométricos. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es crecimiento de los países. Tenemos 6 variables explicativas, en la cual de estos modelos, de forma previa, habíamos seleccionado que el modelo 5 es el mejor. De igual manera, podemos interpretar el R cuadrado. El R cuadrado es el porcentaje de explicatividad de la variable dependiente fundamentado por las variables explicativas. Hay que tener cuidado con el R cuadrado porque en la medida que vamos añadiendo variables, el R cuadrado o coeficiente de determinación siempre va a aumentar. Entonces, podemos llegar por ejemplo, si el modelo 1 la variable explicativa explica, valga la redundancia, en 17% a la variable dependiente, podemos llegar a la conclusión que el modelo 6 va a tener la mayor contribución a la varianza o a la explicación de la variable dependiente. Sin embargo, insisto, esto se debe a que vamos añadiendo más variables. Para ello, en lugar de utilizar el R cuadrado, se recomienda utilizar el R cuadrado ajustado, porque en la medida de que incorporemos nuevas variables explicativas, el porcentaje de explicación en la varianza va a crecer si y solo si la nueva variable incorporada va a explicar en lo suficiente. Caso contrario, el R cuadrado ajustado va a caer. Y en tal sentido, si yo comparo de estos 6 modelos, ¿cuál es el modelo que tiene el R cuadrado ajustado más alto? Va a ser el modelo 5, ¿no? El modelo 5 explica en 53.7% la variabilidad del crecimiento económico de los países, es decir, explicado por sus variables explicativas o variables independientes. Mientras, por ejemplo, que el modelo 6 explica en menor medida en comparación con el modelo 5. ¿Okay? ¿Qué es lo importante en estas salidas? Más allá de la interpretación, lo importante es aquello que es significativo. Usualmente vamos a poder apreciar de que una variable explica a otra variable en términos positivos o negativos y es significativa independientemente del modelo.
Cuando una variable es, en este caso, por ejemplo, tenemos las dos primeras variables son consistentes. Fíjense ustedes, la variable 1, dependencia de los recursos naturales, en los 6 modelos es negativa y estadísticamente significativa. En este caso es significativa al 1% de significancia estadística. Por otra parte, la segunda variable es positiva y estadísticamente significativa de igual manera al 1% de significancia estadística, es decir, tiene los 3 asteriscos. Y finalmente tenemos la variable crecimiento de la población económicamente activa, que en los dos modelos es positiva y estadísticamente significativa. Luego tenemos el intercepto, que es mayormente positivo y estadísticamente significativo, excepto en el modelo 4, que no es significativo, y en el modelo 5, que tiene diferentes niveles de significancia estadística, como también el modelo 6, sin embargo, es predominantemente positivo. Y por otra parte tenemos la tercera variable, que es expectativa de vida, que no es consistente. ¿Por qué no es consistente? Porque por un lado no es significativo, no tiene los signos de significancia estadística, y en dos modelos sí es significativo, pero al 10%. Finalmente, lo que es el enclaustramiento marítimo y lo que es el clima tropical, estas variables son estadísticamente igual a 0. Entonces, ¿qué es lo importante en esta parte? Lo importante son las pruebas de hipótesis individuales. ¿Qué significa prueba de hipótesis individuales? Significa básicamente sobre cada parámetro estimado. En esta, ¿y cuál es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis es que cada parámetro estimado es estadísticamente igual a 0. ¿Okay? Esta es la hipótesis nula. Cada parámetro es estadísticamente igual a 0. Esto significa cada beta es igual a 0. Contra la hipótesis alternativa, que cada parámetro o llamemos coeficiente, cada coeficiente es estadísticamente significativo, o esto significa diferente de 0. Beta es diferente de 0, ¿no? ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es los niveles de significancia estadística, ¿no? Si los parámetros son estadísticamente significativos, van a tener esta notación. Entonces, cuando tengamos la notación de asteriscos, esto significará que rechazaremos la hipótesis nula. Vamos a otro punto importante que vamos a realizar, son pruebas de hipótesis a partir de parámetros individuales y a través de combinaciones entre parámetros.
Fijémonos este primer parámetro, dependencia de recursos naturales. Voy a elegir un modelo en particular, por ejemplo, el modelo 5, donde el coeficiente es menos 5. Y voy a hacer una prueba de hipótesis, en primer lugar, que este parámetro es igual a 0. Para hacer ello, me voy a ir a lenguaje de programación, RStudio. Y voy a escribir la función linear hypothesis. Voy a hacer en referencia a un modelo y voy a hacer en referencia a una variable. En este caso, la primer variable es la dependencia de recursos naturales, es la variable SXP. Entonces, voy a asumir de que el valor de este parámetro es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser de que la probabilidad es menos que el 5% y es menos que el 1%. Entonces, eso significa de que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, aquí voy a escribir. También puedo hacer comentarios en lenguaje de programación cuando pongo un numeral por delante. La hipótesis nula es la variable SXP es igual a 0 contra la hipótesis alternativa. La variable SXP es diferente de 0. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el resultado? Este es el resultado. La probabilidad. El resultado nos dice que la probabilidad es menor que el 5% y es menor que el 1%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Ahora voy a hacer otra prueba de hipótesis. Voy a hacer la prueba de hipótesis. Voy a hacer la prueba de hipótesis que el valor del coeficiente es igual a menos 5. Esta va a ser mi hipótesis nula contra la hipótesis alternativa que el valor del coeficiente es diferente de menos 5. Entonces, para hacer esto de acá, voy a modificar. En vez de poner 0, voy a poner menos 5. ¿Y cuál va a ser el resultado? La probabilidad va a ser de 0.94. ¿Qué significa eso? Significa que la probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, esta probabilidad. Por lo tanto, aquí llego a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, dicho de otra forma, si en este modelo 5 yo realizo una prueba de hipótesis de que el verdadero valor de este coeficiente es igual a menos 5, lo que me va a dar el resultado es que no voy a rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Entonces, esa es la manera como yo puedo realizar prueba de hipótesis individual. Otra alternativa en la cual yo puedo realizar prueba de hipótesis es a través de suma de los coeficientes. Por ejemplo, voy a asumir de que la suma de este coeficiente, que está en menos 5, y la suma con el segundo coeficiente
voy a asumir, por ejemplo, que esto es igual a menos 10. Un ejemplo, ¿no? Si yo sumo menos 5 y 2, obviamente esto es menos 3, pero yo voy a asumir, por ejemplo, de que sea igual a menos 10. ¿Cómo hago eso en RStudio? Si quiero hacer una prueba de hipótesis sumando o combinando dos parámetros, básicamente debo, aquí hay, estas son mis dos variables, SXP y Open6590. Entonces, ¿qué es lo que deseo probar? Deseo probar que la suma de los efectos de la dependencia de recursos naturales y apertura económica es igual, por ejemplo, a menos 10. ¿Cómo lo hago esto? En otras palabras, esto va a ser la hipótesis nula, es que la suma de los parámetros SXP y Open 6590 es igual a menos 10 contra la hipótesis alternativa, que la suma de dos parámetros es diferente de menos 10. Entonces, de igual manera, lo primero que tengo que hacer es escribir la función que me va a permitir realizar esa hipótesis, linear hypothesis, y en este caso lo voy a hacer para el modelo 5. Y luego lo que voy a hacer es combinar ambos parámetros o variables según mi base de datos. En este caso, mis dos variables que voy a utilizar es Open65 y XP. En este caso, voy a plantearme la hipótesis nula que la suma de ambos parámetros es igual a menos 10. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la probabilidad es menor que el 5% y es menor que el 1%, por lo tanto se rechaza esta hipótesis nula. Puedo plantear, por ejemplo, que la suma, puedo plantear de forma alternativa que la suma de estos dos parámetros, dependencia de los recursos naturales y apertura económica, es igual a menos 3. ¿Qué sucedería si hago eso? Básicamente voy a plantearme la hipótesis de que la suma de ambos parámetros va a ser menos 3. Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser igual que los parámetros, su suma es igual a menos 3, y la hipótesis alternativa lo contrario. Si yo cambio esta hipótesis, esta prueba de hipótesis, los resultados van a ser totalmente diferentes, ¿no? En este caso, la probabilidad o el p-value es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, por lo tanto, no voy a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la regla de decisión es que si la probabilidad es mayor que el 5 y que el 10%, no rechazo la hipótesis nula. En caso de que la probabilidad sea menor que el 5%, sí voy a rechazar la hipótesis nula. En resumen, podemos, cuando hacemos pruebas de hipótesis,
Podemos hacer pruebas de hipótesis conjunta, comparando modelos. Podemos utilizar también estadísticos o criterios de información como razón de verosimilitud, Akai y Schwartz para comparar modelos. La otra alternativa también que podemos realizar es pruebas de hipótesis lineales individuales, parámetro por parámetro. Como también podemos realizar pruebas de hipótesis a través de sumas de parámetros o de coeficientes. La regla de decisión siempre va a ser la probabilidad. Si la probabilidad es mayor que el 5 y que el 10%, no rechazamos la hipótesis nula. Si la probabilidad es menor que el 5%, o menor que el 1%, o menor que el 10%, sí vamos a rechazar la hipótesis nula. Y por otra parte, cuando presentamos reportes estándares de salidas econométricas, lo que leemos es, en primer lugar, si los signos son consistentes de manera con el signo, obviamente, es decir, negativo, negativo, y si a través de los diferentes modelos son estadísticamente significativos. Cuando tenemos una consistencia en los signos y tenemos una consistencia o persistencia en el nivel de significancia estadística, decimos de que nuestros resultados son robustos en términos de la consistencia, es decir, que no dependen del modelo. Si nuestros resultados, dependiendo del signo, del nivel de significancia estadística, depende del modelo, por lo tanto, nuestros resultados no van a ser consistentes ni robustos. Esto es lo más importante en términos de pruebas de hipótesis a nivel individual y a nivel conjunto.